¿Cuántos enchufes podemos instalar en un circuito de 10 amperes? Recordemos que para este tipo de enchufe, la protección máxima que podemos utilizar es una protección de 10 amperes. Y la consulta surge, y me lo han comentado, ¿cuántos enchufes podemos instalar en ese circuito? Algunos dicen 7, otros dicen 8. Primero vamos a ir a la normativa eléctrica, al RIC número 10, y vamos a analizar el primer punto, que es el 5.1.4.6. En él nos especifica que cuando no se conoce la potencia de lo que se va a conectar, los enchufes se considerarán como mínimo de 250 watts. ¿De acuerdo? Independiente si son de un módulo, dos módulos o tres módulos. ¿Ok? Entonces, como base, la normativa ya nos da 250 watts como mínimo cuando no se conoce la potencia. Entonces, con esto vamos a irnos al siguiente punto. El punto que vamos a analizar va a ser el 5.1.4.1. En este punto nos dice lo siguiente, se lo voy a leer textual. La capacidad de los circuitos de alumbrado, iluminación y enchufe estarán determinadas por la potencia requerida por cada circuito más un 10% de la capacidad adicional disponible. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí tengo un pequeño cálculo matemático. Entonces, nos dice que vamos a agrupar los circuitos, ¿cierto? O la cantidad de enchufes. Y por ejemplo, yo en mi caso, aquí, yo voy a colocar 8 enchufes. Ya sabemos en el punto anterior que cada enchufe lo vamos a considerar como 250 watts. Tenemos una potencia total de 2000 watts. Vamos a hacerlo con la regla 3 simple, ¿cierto? Y aquí es importante, porque nos dice que es un 10% adicional a la capacidad disponible. O sea, que tenemos que tener una capacidad disponible del 10% de la potencia que está consumiendo el circuito o los enchufes que nosotros tenemos instalados. ¿Ya? Espero que me vayan siguiendo. Entonces tenemos 8 enchufes, son 2000 watts, y a los 2000 watts tenemos que tener un 10% disponible adicional. Por ende, hacemos la regla de 3 simple, 2000 watts van a equivaler al 100%, el 10% de eso son 200 watts, y entonces, en resumen, tengo 8 enchufes que me generan una potencia o consumen una potencia de 2000 watts, más los 200 watts, son 2200 watts de potencia total. Que eso a la final se me resume en una protección de 10 amperes. Adicional, aquí el punto igual nos dice que tenemos que irnos a la protección más cercana. Bueno, en este caso sería la protección de 10 amperes. Eso con un punto. Vamos a analizar ahora el siguiente punto, que es el 5.1.4.4. Y aquí hay algo interesante porque es muy similar al que vimos anterior, pero aquí habla de un 10%, o sea, del 90%. ¿Ya? Les leo textual. La cantidad de centros que es posible instalar en un circuito se determinará igualando la suma de las potencias unitarias de cada centro conectado a él con el 90% del valor nominal de la capacidad del circuito. Y aquí como que la norma lo ve desde otro punto de vista. Ya no habla del 10%, sino que habla del 90%. Vamos para allá. ¿A dónde quedó la? Acá está. Entonces, si habla del 90% del circuito disponible, los cambia totalmente la película. Porque aquí ya nos dice que tenemos que de 2200 watts que corresponden a un circuito de 10 amperes, lo vamos a sacar por la regla 3 simple. 100% va a equivaler, ¿cierto?, a los 2200 watts que es el circuito. Y nosotros tenemos que calcular al 90%. Entonces aquí ya nos arroja 1980 watts. Y los 1980 watts, si lo dividimos en 250, que equivalen a cada enchufe,
nos da un total de 7.9 enchufes. No alcanzan a ser 8. Entonces, en este punto de la norma sería, si nosotros tomamos ese punto de la norma, como máximo podríamos instalar 7 enchufes para un circuito de 10 amperes. ¿Se entiende más o menos? Si lo comparamos con el anterior, donde nos habla del 10%, las cosas cambian porque ahí sí puedo conectar 8 enchufes. Entonces va a depender de cuál de los dos puntos tú te tomes, porque uno los habla del 10% en el primer punto y en el otro punto lo habla del 90%. Eso es lo que yo logro entender de lo que está en la norma. Otros dirán que estoy equivocado, sería bueno que lo plantearan. Y por último, porque esto no termina aquí, aquí hay que ser como abogado para interpretar esto, porque no es tan simple. Y los que no son electricistas, obviamente les va a costar esto, porque esto no tiene un único camino, una única solución, que aquí todos los casos se analizan y se toma una determinación. ¿Por qué se los digo? Vamos a volver al 5.1.4.6, porque al final dice de este punto que ya el enchufe, ¿cierto?, equivale a 250 watts, múltiple de hasta 3 unidades, equivalente a un centro de 250 watts. Si se conoce la potencia de la carga a conectar, se debe considerar esta potencia. Y aquí echa por tierra todo lo que vimos anterior. ¿Por qué? Porque si yo conecto, yo sé lo que voy a conectar, yo coloco esa potencia. ¿Entiendes? Yo voy a conectar, qué sé yo, un televisor. Perfecto, el televisor, ¿cuánto consume? 150 watts. Listo. Voy a conectar, tengo un circuito de puntos de Wi-Fi. De estos que se dejan los enchufes en el cielo, ¿cierto? Y se conectan los repetidores Wi-Fi. ¿Cuánto consumen eso? Wi-Fi va a consumir 100 watts. Entonces, si yo conozco lo que voy a conectar, yo tengo que considerar la potencia de lo que se va a conectar. Y en el plano específicamente se deja estipulado también, se tiene que dejar enchufe Wi-Fi 100 watts, enchufe TV 150 watts. Porque tampoco digamos, no, es que esto lo voy a conectar a un cargador. No, tampoco es tan así. Uno como proyectista, por ejemplo, el enchufe Wi-Fi generalmente se deja en el cielo. Entonces tú arriba en el cielo no vas a ir a conectar un horno eléctrico, no vas a ir a conectar un calefactor eléctrico. ¿Me entiendes? Punto de TV, generalmente los puntos de TV pueden ir también a cielo o a media altura. Tampoco voy a conectar no sé, un calefactor eléctrico o cosas de gran consumo. Se asume, se entiende que el enchufe está en una posición estratégica para un televisor. No así los enchufes que están como media altura baja, digamos de lo menor a 1 metro, 90 centímetros, que uno puede llegar a conectar cualquier cosa. Entonces, ahí va a entrar el criterio del electricista, del proyectista y de cómo se arme el plano, los circuitos. ¿Entienden? Espero les haya servido esta explicación. Los vemos, muchachos.